entre el área de participación ciudadana y el área de movilidad urbana, que vamos a presentar entre las dos áreas. Decir también que tenemos por aquí a Lorena Reula, que es la directora del contrato del estudio de alineados del tranvía, por si hubiera alguna cuestión más técnica que os surja después de dudas, para que también ella pueda ayudarnos a responder todo lo que surja. Bueno, pues por recordar cómo hemos llegado hasta aquí, ya sabéis que esta posible alineados del tranvía de Zaragoza era una de las tres que estaba recogida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el anterior Plan Intermodal de Transporte del Área de Zaragoza, que se aprobó por unanimidad y también con un amplio proceso de participación ciudadana en el año 2006. Digamos que esta línea 1, que muchas veces la gente dice, ¿por qué se llama línea 1? Pues si se llama línea 1, tendrá que venir otras después. Efectivamente viene en ese marco de que Zaragoza dispusiera de 3 líneas de tranvía. Y ahora estamos hablando de esta segunda línea, que ya sabéis que el estudio para analizarla y para poder elaborar su proyecto constructivo comenzó en marzo del año pasado con el estudio de viabilidad, que antes del verano os contábamos los resultados técnicos de este estudio de viabilidad de los 4 posibles trazados para estar alineados del tranvía, y que ya os contábamos que a la vuelta del verano, en el otoño, lanzaríamos un proceso de participación ciudadana, ya que desde el Gobierno de la ciudad consideramos, y así estaba recogido en nuestro programa electoral, que todas las grandes decisiones de la ciudad deben de contar con la opinión de los zaragozanos y de las zaragozanas, y de ahí que pensemos que esta elección del trazado de los alineados del tranvía, que es el resultado del estudio de viabilidad, se va a enriquecer contando con la opinión de los vecinos y vecinas de la ciudad, potenciales usuarios de esta línea. Por contaros un poco cómo se va a tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, sabéis que antes del verano os presentábamos una matriz multicriterio para todos los trazados, que esta matriz incluía criterios económicos, sociales, ambientales. Pues digamos que el resultado de este proceso que os vamos a presentar se va a incorporar como un criterio más dentro de esta matriz multicriterio, contando un 30% la opinión de los vecinos y de las vecinas de Zaragoza, que se sumará al resto de los criterios. Y por daros los datos, pues deciros que la opinión ciudadana va a contar el 30% a la hora de tomar la decisión, que los criterios económicos y socioeconómicos, que os contábamos también antes del verano y que después se os entregarán en la documentación, va a contar el 28%, los criterios funcionales el 21%, la integración un 10,5% y los criterios ambientales otro 10,5%, ¿vale? Es decir, la decisión ciudadana va a ser el criterio que tenga más peso, que más o menos es la tercera parte, acompañada de todas estas cuestiones técnicas que ya os avanzábamos antes del verano. Remarcar sobre todo que el objetivo de este proceso participativo es elegir el mejor trazado para el alineados. Eso es de lo que estamos hablando. Y que tenemos ahora mismo 4 posibles trazados para esta alineados de tranvía, que aunque ya los hemos ido avanzando, los vamos a recordar. Todos los trazados empiezan en Valdefierro y todos los trazados tienen al final del mismo, en el otro extremo del eje, esa bifurcación en Y en Las Fuentes y San José. Y lo que varía de cada uno de los trazados es las opciones intermedias en la zona de Delicias y en la zona del casco y del centro. Por recordaros los trazados, el primero de ellos, que sería Valdefierro, Avenida Madrid, Conde Aranda, Coso y después con la bifurcación en Las Fuentes y San José, sería el primero de ellos, que por recordaros los datos, pues tiene una demanda de 16,8 millones de viajeros, un coste de 198 millones de euros y una puntuación de 51 según los criterios socioeconómicos, ambientales y demás que contábamos antes del verano. El segundo de los trazados es el que empieza en Valdefierro, va por la Avenida Madrid, Paseo María Agustín, Paseo Constitución y otra vez la bifurcación en Las Fuentes y San José. Este trazado tiene una demanda de 18,9 millones de viajeros, un coste de 197 millones de euros y una puntuación de 64 puntos. Es decir, esta es la opción más puntuada, por ejemplo, desde el punto de vista socioeconómico. La tercera de las opciones comienza en Valdefierro, discurre por la Avenida Navarra,
después se va por Paseo María Agustín, Paseo Constitución y otra vez la bifurcación de Las Fuentes y San José. Tiene una demanda de 19,6 millones de viajeros, es la opción que tiene una mayor demanda de viajeros anual, un coste de 200 millones de euros y una puntuación de aproximadamente 62 puntos, 61,7. Y la cuarta de las opciones comienza en Valdefierro, discurre por Avenida Navarra, Conde Aranda, Coso, bifurcación de Las Fuentes y San José. Esta opción tiene una demanda de 17,6 millones de viajeros, un coste también de 200 millones de euros y una puntuación de 49. Es decir, pues la opción que tiene más demanda es la que discurre por Avenida Madrid, Paseo María Agustín. Las opciones que son las más, que cuestan un poco más, son las dos que van por la Avenida Navarra, frente a las dos que van por la Avenida Madrid. Y la opción que tiene más puntuación desde el punto de vista socioeconómico con los criterios técnicos, es la que discurre por Avenida Navarra y Paseo María Agustín. Digamos que estas son un recordatorio de los datos que ya presentábamos antes del verano acerca de cada una de las opciones. Y como decía, el resultado de este proceso participativo se sumará a estos criterios, suponiendo un 30% de la puntuación final que tenga cada uno de los trazados. Y para explicaros cómo va a ser este proceso y en qué va a consistir, doy la palabra a Elena Giner, la consejera de Participación Ciudadana. Gracias, Teresa. Bueno, cómo se va a llevar a cabo esto y cómo se traduce luego en una herramienta concreta es lo que es el área de participación. Hemos estado trabajando para hacer realidad esta posibilidad de que los vecinos y vecinas puedan contar en la decisión final del trazado, que bueno, pues desde el primer momento a ambas áreas nos pareció importante que en todo el diseño y sobre todo en la elección del trazado, pues que pudiera haber una toma en consideración de la opinión de los vecinos y vecinas y que pudiera cuantificarse de alguna manera, incorporarse y sumarse a todos estos criterios técnicos. Por un lado, señalar como primera cuestión importante que es una encuesta ciudadana abierta a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, no solamente a los distritos o a los vecinos de los posibles barrios afectados o distritos, sino que pueden opinar y pueden participar cualquier vecino o vecina de la ciudad empadronado y mayor de 14 años. Esos son los criterios que aplicamos para todas las consultas, encuestas ciudadanas que se hacen en el ayuntamiento y que permiten verificar la identidad a través del cruce de datos con el padrón municipal y con la identificación de la persona para garantizar que cada persona vota una sola vez. Para toda la ciudad, entonces, ¿cómo se hará? Pues la vía de votación será digital, será a través de la plataforma de Gobierno Abierto y ya hay un enlace directo que es zaragoza.es/tranvía donde se podrá acceder a este proceso. Y bueno, pues igual que cualquier otro proceso de los que estamos llevando a cabo de encuesta ciudadana, pues habrá que inscribirse y una vez inscritos estará toda la información, que a partir de hoy estará colgada toda la información del proceso y la información de cómo hacer la votación y la fecha prevista, que será del 12 al 19 de diciembre, previo a toda la fase de información, podrá votarse. La forma será digital, pero vamos a garantizar también la votación presencial o facilitar a personas que tengan dificultades o no tengan un acceso directo a Internet para hacer la votación. Queremos poner a disposición en centros cívicos y en espacios públicos municipales ordenadores para que las personas puedan acercarse allí a votar con personas voluntarias del cuerpo del voluntariado y personas de apoyo que expliquen y que ayuden a registrarse y hacer la votación para facilitar que cuantas más personas puedan votar y que la brecha digital no sea un impedimento para poder votar en esta consulta. El cómo, bueno, pues será a través de esas vías. Y el cuándo, pues hay distintas fases. Se inicia hoy o mañana todo el proceso y el lanzamiento de la información en la web. Va a haber paneles explicativos en los centros cívicos en los que se explique pues, bueno, un poco la información que está recogida ahí y que estará recogida en la web, tanto de cómo participar como de cuáles son los trazados, cuáles son los beneficios y las valoraciones técnicas de cada uno de los trazados y que toda esa información esté disponible. Y se hará una fase de información que será entre el 11 de noviembre y el 2 de diciembre, en la que en distintos espacios de distintos distritos de la ciudad, en concreto en 8 centros cívicos, incorporado un centro de mayores por no haber centro cívico en la zona centro, se hará una información detallada de todo el proceso, de todas las cuestiones técnicas de informes
de cada uno de los trazados, de cuáles son las opciones para votar. Habrá un debate también, se resolverán todas las dudas técnicas que la ciudadanía plantee y a partir de allí pues, la persona luego en la fase de votación podrá votar. Las sesiones serán desde el 11 de noviembre al 1 de diciembre y serán en Valdefierro, Oliver, en Casco Histórico, en Aztur, Delicias, en Centro, en Arrabal y en San José. Y en Las Fuentes, perdón. Son distintos centros cívicos más cercanos a las zonas donde se va a desarrollar el trazado, pero no quiere decir que tengan que asistir los vecinos de ese distrito o de ese barrio. Vamos a lanzar la convocatoria abierta a un mapa de actores definido de todas las personas, entidades que puedan estar interesadas en este proceso y las personas podrán decidir a qué información o a qué sesión informativa se acercan. El contenido será el mismo, el debate pues según las preguntas que surjan en cada uno de los encuentros, pero no va a haber una explicación específica para cada barrio ni dirigida a cada barrio. Lógicamente, pues cuando hagamos la sesión en Arrabal, pues seguramente se acercarán más vecinos de esa zona que vecinos del casco histórico. Pero cualquier persona puede acudir, pues según las fechas también, a la sesión que más le interese, porque la información que se difunda va a ser la misma. Y bueno, pues una vez hechas todas estas sesiones informativas, lo que habrá será la tercera fase, que será ya la de votación. Del 12 de diciembre al 19 de diciembre se abrirá el periodo para poder votar de manera digital y se establecerán ya y se indicarán en qué lugares va a haber puntos de ordenadores y apoyo de voluntarios para poder hacer la votación. Se hará una buena difusión de este calendario para que pues, todas las personas puedan tener información y ahí contamos también con vosotros y con la difusión que hagáis de esta información para que llegue a cuanta más gente mejor, porque nuestra intención es que sea un proceso en el que participe cuanta más gente mejor y que realmente pues, ese peso de la población sea el peso de la opinión de los ciudadanos y ciudadanas que van a ser después los usuarios y que es lo que nos interesa. Y bueno, pues los trazados ya los ha explicado bien Teresa, lo que es el contenido y ya quedaría explicar un poco cuál es el sistema de votación o cómo se va a votar. Habrá opción estarán los 4 trazados reflejados y cada persona podrá puntuar cada uno de los trazados del 1 al 5. No quiere decir que se ordenarán los trazados por orden de preferencia, sino que se puntuarán. Es decir, yo al trazado 1, Avenida Madrid, Conde Aranda, Coso, y al trazado 2, Avenida Madrid, Paseo María Agustín, Constitución, puedo darles un 5 a los dos porque me interesa mucho que pase por Avenida Madrid, por ejemplo, y después al de Avenida Navarra, Paseo María Agustín, Constitución, y Avenida Navarra, Conde Aranda, Coso, darles una puntuación menor, pero variando porque a lo mejor me interese más Paseo María Agustín o Conde Aranda. Es decir, que cada trazado se puede puntuar independientemente de lo que se haya puntuado en los otros, del 1 al 5. Eso estará bien claro en la web. Ahora explicarlo así en abstracto es un poco complicado, pero en la web será fácil porque al trazado tú tendrás una posibilidad de pinchar el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Y bueno, pues simplemente eso, será así de sencillo. Y con eso ya se sumarán todos los puntos de cada uno de los trazados, se calculará el porcentaje respecto al resto de criterios técnicos y el que salga con mayor porcentaje será el que, como gobierno, asumimos que será el que propongamos como trazado de la línea 2. Y que ya sabéis que es sobre el que se realizará el anteproyecto y el proyecto posteriormente. Y también por recordar que en esa fase de proyecto la consultora tiene, por ejemplo, la obligación de definir posibilidades de 2 cuestiones muy importantes como son el modelo de gestión y la financiación. Es decir, que son temas que hoy todavía desconocemos y que se conocerán una vez finalice la fase de proyecto. Así que ahora sí, estamos abiertas a las preguntas que queráis hacernos. No hemos establecido ningún mínimo porque bueno, todas las encuestas ciudadanas y procesos de participación de esta manera, con este tipo de votaciones, son muy pioneras y se están empezando a utilizar ahora. Hay un debate sobre si hay que establecer mínimos de participación o no, pero no hay nada claro y establecido sobre cuáles tendrían que ser esos mínimos, entendiendo que esto no es un referéndum ni una consulta ciudadana en la que se vote sí o no a algo y esa decisión sea vinculante, sino que es un proceso de participación ciudadana en la que tú abres a la opinión de los vecinos una cuestión.
Entonces, en cuanto a proceso de participación, lo que quieres es abrirlo a que participe cuanta más gente mejor, no establecer un límite que pueda hacer, en algunos casos tiene el efecto contrario de limitar la participación, pues porque a veces el no voto significa una oposición también y una opción. Entonces, en todos los estudios y trabajos que se están haciendo en relación con procesos de participación de este tipo, se recomienda no poner un límite de participación. Nuestra apuesta y nuestra hipótesis es que va a haber una participación alta porque es un tema que preocupa a la ciudad, que importa y que bueno, pues ya se ha establecido un tanto por ciento determinado dentro de lo que es la matriz. Y en ese sentido no hay antecedentes claros de cuáles tendrían que ser esos límites y de los efectos que tienen esos límites a la participación. Se parte de la base, decía que, bueno, que se puede entender la abstención como una oposición, se parte de la base entonces de que todo el mundo va a elegir una opción, no está la opción de no me gusta ninguno de los trazados. No, esta es una encuesta ciudadana para elegir el trazado del tranvía, entonces no está esa opción recogida. Sí, hay que recordar que ya hubo una fase de participación en septiembre del 2015 en el que precisamente se abrió a posibilidades de trazados, nuevas alternativas, por ejemplo el ramal de Valdefierro, si recordáis ya os contábamos en el mes de junio que fue una propuesta que se hizo en esa fase de participación, que fue muy bien acogida por los técnicos y se consideró que era muy interesante y se ha incorporado al trazado. Entonces ahora ya, sobre todo ese trabajo previo, primer análisis técnico, apertura a un proceso ciudadano de posibilidades de trazados y posterior, de esa apertura, pues posterior cierre para ver cuáles son los que eran viables y los que tenía sentido hacer desde el punto de vista técnico, esos son los que se someten a votación. Pero recordad que ya hubo esa fase, ¿no? Estuvo ya recogida en ese proceso de septiembre donde sí que se abría a muchas más posibilidades. ¿Creéis que va a haber una alta participación? No sé si por experiencias previas podríais decirnos más o menos qué porcentaje creéis de los empadronados que podrán votar. No, de las experiencias previas, excepto la experiencia de Parque Venecia, que es una experiencia muy limitada territorialmente, ninguna de las encuestas ciudadanas realizadas por el Ayuntamiento hasta ahora ha superado el 1% de participación. Es decir, que cuando pensamos en porcentajes, estamos hablando de eso, de procesos de participación y de consultas sobre temas concretos. No pensemos o no lo asimilemos a un referéndum o a la participación que hay en unas elecciones. Estamos hablando de un proceso en el que la participación es digital, con facilidades para acceso, pero que no es lo mismo que te llegue una tarjeta censal a casa, que tú vayas a las urnas, que sepas dónde están. Es un proceso distinto. Entonces, allí no podemos hablar de porcentajes establecidos. ¿Y hasta ahora este tipo de encuestas o preguntas ciudadanas también han tenido solamente este margen? Porque puede parecer poco, ¿no? 5 días solamente para decidir el trazado. Sí, lo que hemos potenciado es la fase de información para que se reciba la información, para que se tenga bien y se puedan hacer las consultas, resolver las dudas y en realidad la fecha, o sea, si tú concentras bien la información y la comunicación de las fechas, a veces es contraproducente alargarla porque si tú sabes que tienes un mes o 3 semanas, pues piensas que ya habrá momento de hacerlo y cuando está muy concentrado en una semana, si concentras todo el esfuerzo, por ejemplo, para hacer los encuentros o los espacios presenciales de votación, pues con un día, sabiendo que es el día en el que te tienes que desplazar e ir, normalmente es suficiente. Entonces, pues bueno, una semana como marco suficiente para poder organizarse, pero sobre todo que quien tenga intención de votar pues sepa que tiene que hacerlo o ese día o al día siguiente y que no puede demorarlo mucho, porque si no la experiencia es que a veces pues se nos olvida y se pasa al final el plazo sin haber votado. Y ojo que no son 5 días, son 8 días. Sí. ¿Cuál sería el mejor trazado o el más viable desde el punto de vista del gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad ya lo decíamos en el mes de junio, que tenemos unos datos técnicos que avalan unos trazados frente a otros, pero que queríamos contar con la participación a la hora de definir cuál era el mejor y nosotros asumiremos el que salga sin duda alguna. Hay gente que querría votar línea 2 y línea 2 no. No sé si esta pregunta se presenta, está descartado. Es que no estamos en ese momento, ahora estamos en un momento de definición de trazados. Nos queda mucho trabajo después por hacer a nivel técnico para analizar cuestiones que todavía están pendientes, como la financiación o el modelo de gestión. Ahora estamos en la fase de definición del trazado. No está recogido como tal.
Pues nada, muchas gracias. Pues gracias.